Y en esta noche quiero compartir con ustedes en el libro de Romanos, capítulo 8, desde el versículo 28, vamos a tomar algunos versículos, y dice así su palabra, si lo hemos encontrado todo. Amén. Amén. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, papá, en esta tarde porque tú me das esta maravillosa oportunidad de poder compartir junto a nuestros hermanos. Padre, esta es tu palabra, Rey del cielo, del cual ya ha sido leída. Padre, y ahora quiero que tú, Rey de gloria, seas hablando a través de mis labios, para que tu pueblo pueda recibir y comprender lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, papito querido, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios en esta tarde habla a través de su palabra. Así como lo hizo con el apóstol Pablo, Dios en esta noche también habla de esta manera. Dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ciertamente sabemos que Dios ha hecho ya toda su obra. Todas las cosas sabemos que la ha hecho, fueron hechas y creadas por Dios. Y todas las cosas dice que son, si han sido hechas por Dios, deben ser también provechosas para nuestras vidas y para nuestro bien. Pero dice que esto no es que uno quiera decir que todo es bueno. Aunque en este mundo, en la actualidad donde estamos hoy en día viviendo, una de las cosas que lamentablemente cada día abunda es el pecado, es la maldad. Y que cada día nosotros vemos la realidad de la vida. Cada día podemos ver la realidad que ya está establecida por su palabra. Su palabra nos enseña que en los últimos tiempos dice que la maldad se multiplicará. Y hoy en día lo estamos viendo, porque es palabra de Dios. No es porque la humanidad quiera o le guste pecar, sino que ya está establecido por su palabra. Dios puede hacer que cualquier situación, como decía, puede terminar como para nuestro bien, o aún también puede terminar para un mal. Tengamos en cuenta que la meta de Dios no es que siempre Dios nos ha llamado para estar felices toda la vida. Él sí nos va a dar felicidad. Nos va a dar felicidad. Pero
Él quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Por eso es que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice algo más, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta promesa es para todos. Amén. Amén. Pero más le pertenece, como dice, a los que aman a Dios. Es decir, que a quienes el Espíritu Santo empieza a ministrar, empieza a trabajar, y siempre y cuando nosotros también le dejemos que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, es eso, a ellos quienes van a recibir esas cosas, quienes van a recibir el bien. Amén. Y solamente el Espíritu Santo es quien convence. Es quien convence para que nosotros y la gente puedan recibir a Cristo. Estos creyentes dicen que tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad. Y confiar en Dios no es simplemente obtener riquezas. Es bueno, sí. Es bueno tener. ¿Cuántos les gusta? ¿Cuántos anhelan? Muchas veces anhelamos poder tener algo lindo, un bien material. Es lindo, sí, es bueno. Pero Dios no quiere que solamente nosotros tengamos y nos dejemos llevar por esa riqueza material, sino que Dios nos prepara para que nosotros podamos obtener las riquezas espirituales conforme a su propósito, no conforme a nuestro propósito. Nosotros, como decía, nuestro propósito muchas veces es de poder tener, anhelar, tener cosas, bienes, y por ahí, por llevarnos, por guiarnos por lo que tenemos, por lo material, nos olvidamos de buscar a Dios. Nos olvidamos de buscar esas riquezas espirituales. Bendito sea el Señor. Amén. Pero nosotros, que hemos sido llamados conforme a su propósito, es necesario que cada día le buscamos. Amén. Amén. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como decía, la meta de Dios para los creyentes, su palabra dice que nosotros debemos ser semejantes al Hijo de Dios. Fíjese ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amén. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué maravilloso, ¿no? Seremos semejantes a Él. Bendito sea el Señor. Qué hermoso va a ser ese día. Gloria a Jesús.
a medida que nosotros vamos llegando a Él, debemos de ser como Él es. Así es. Y podremos descubrir esa nuestra verdadera identidad. ¿Y cuál es nuestra verdadera identidad? La verdadera identidad dice que es, como decía su palabra, que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios. Gloria a Jesús. Esto me hacía recordar hoy cuando leía esta palabra algo que hemos, para mí, durante estos meses que estuvimos trabajando así con la gente en situación de calle, pudimos comprobar, con nuestros hermanos pudimos comprobar, y antes de hacerlo, charlaba con mi esposa, y decíamos, la mayoría, y por ahí yo creo que, no sé si el 90 o un poco más del 90% de la gente que está en situación de calle han sido creyentes, han sido cristianos, conocedores. Algunos por ahí hemos tenido la oportunidad de hablar y nos han contado que han sido, en una oportunidad un joven nos dijo que era hijo de un pastor. Hace poquitas semanas, 2 o 3 semanas atrás, también nos juntamos con un joven que mientras le estábamos entregando la vianda, nos empezó a predicar, nos entregaba versículos bíblicos y predicaba. Está el hermano Diego de testigo, y predicaba y nos predicaba, y yo después cuando me volví al auto, me conmovió, porque no el hecho de que poder o haberlo escuchado predicar, sino que el hecho de que hoy en día están pasando por ese momento difícil, siendo predicadores, y lamentablemente hoy se encuentran así en situación de calle. Y esto, digo, me duele porque, ¿cómo puede ser, digo yo, si él habla en mi mismo lenguaje de cristiano, pero él se encuentra caído? Y me preguntaba, ¿por qué puede pasar esta cosa? ¿Por qué puede ser? Casi todas las noches, siempre con alguien nos juntábamos y siempre alguien nos hablaba del Señor. Algunos cantaban coro. Esta semana, el último miércoles que fuimos, un joven lo encontramos así afuera de la terminal, ahí en el andén del tren, tomando su cervecita. Me acerqué para preguntarle si quería una vianda, y me dice, sí amigo. Así que fui a buscarla. Después volvimos con el hermano Diego y andaba Naomi, que siempre acompañó a nuestro hermano Diego, y este varón se conmovió tanto cuando la vio a Naomi. Se conmovió y me decía, eso
eso es lo que ustedes están haciendo, eso es lo que vale. Porque ustedes le están enseñando a estas criaturas, a estos jovencitos, a que vean la realidad de la casa. Y eso para mí también es una enseñanza, una motividad de poder escuchar esas palabras, porque realmente no es que uno pasa para ser conmovido, sino que simplemente uno puede ver el testimonio que uno como cristiano puede dar en esos lugares. Y ese joven también nos hablaba y decía que él había ido a la iglesia, y yo le decía: volvé, él te está esperando, le decía. Y él, como en forma de broma, me decía: sí, pero viste que yo me ando escapando, dice, no quiero, dice, no dejo que él, porque sé que si vuelvo a él voy a hacer otra cosa. Y uno entonces puede ver y comprobar que la necesidad que hay en la calle no es solamente un plato de alimento, sino que la necesidad fundamentalmente es poder llevar y compartir el mensaje. Y usted va a decir o se pregunta: pero si esos han sido conocedores, si esos han ido a la iglesia, ¿qué están gastando? Entonces, ¿para qué? Pero eso es lo que Dios nos estuvo marcando en estos meses. Ese aprendizaje que hemos tenido de poder compartir, porque ellos también tienen un alma para salvar. Y ellos también han sido elegidos, han sido escogidos. Su palabra nos enseña que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo podemos llegar a ser como Cristo? ¿Cómo podemos llegar a ser como Cristo? Es simple. Leyendo, escudriñando la palabra. Es la única forma y manera de poder llegar a ser como fue Él. Porque ¿cómo fue Él? Acá lo vemos, en su palabra lo leemos. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue su trabajo aquí en la tierra? Y eso mismo tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros lo vemos difícil y decimos: no, pero ¿yo qué voy a hacer como Cristo hace yo? Pero dice que un día seremos semejante al Hijo de Dios. Y en la palabra está lo fundamental. Y a la vez, por supuesto, poniéndola en práctica, ¿no es cierto? Uno debe poner en práctica todo lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos revela a través de su palabra. Y teniendo esa comunión con Dios. Por medio de la oración, que es lo fundamental. Y estando siempre cada día llenos, pidiendo que el Espíritu Santo visite a nuestras vidas y siempre esté con nosotros. No solamente que de visita, porque si uno puede ver o puede decir visita, una visita es pasajero. Yo cuando voy a ver mi familia, voy a visitarlos, por ahí estoy un día, 2 días, y me vuelvo.
es una visita que da. Pero sin embargo el Espíritu Santo de Dios, uno debe pedirlo que esté siempre acompañando en nuestras vidas. Amén. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el Señor. Amén. Una interpretación que en estos versículos podemos ver que, como decía, que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos predestinados. Ya estábamos predestinados. Y uno dice, pero si, ¿cómo iba a saber Dios que yo iba a venir, que yo iba a existir? Y sin embargo dice que desde antes de la fundación, antes que Dios formara el mundo, dice que uno ya estaba predestinado. Entonces, ¿cómo no servirle al Señor? ¿Cómo no buscar cada día de Él? Si Él ya nos tenía predestinado. Y nos tiene predestinado para una salvación divina. Amén. Bendito sea el Señor. Y ese es el propósito de Dios. Que no fue algo que Dios dijo, bueno, después que había formado todo, voy a buscar o voy a hacer que el pueblo se salve. Ciertamente, antes ya estaba Dios predestinado en nuestras vidas, con ese amor de poder elegirnos. ¿Y cómo no trabajar entonces? ¿Cómo no salvar? ¿Cómo no predicar, anunciar lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace cada día en nuestras vidas? Sabemos que cada día se pone más difícil. Uno por ahí ve las noticias y lamentablemente las cosas que pasan nos cuesta comprender, pero si vamos realmente a la luz de la palabra, es la realidad que ya ha sido escrita, ya ha sido predestinada, ya ha sido pregonada, ha sido predicada, y hoy en día la estamos viendo. Y Dios nos convocó. Así es. Dios nos invitó para ser parte de este propósito. Amén. Y permita a Dios que cada día nos guíe y nos dé esa protección maravillosa, hasta ese hermoso día cuando lleguemos a su presencia. Amén. Y ese maravilloso momento que tendremos de poder verle a Él cara a cara, como Él es. Amén. Amén. Muchas veces por ahí vemos películas, y lo pintan por ahí al Señor de diferentes maneras. Pero uno llegará el día que vamos a poder verle cara a cara. Amén. Y ahí vamos a poder decir, así de hermoso eres, Señor. Y así de hermoso también nos vamos a ver nosotros. Porque de su palabra dice que nos veremos y seremos semejantes a Él. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Esta ha sido su palabra.